Vale, creo que ya estamos, creo que ya se nos escucha. Bueno, para empezar, bueno, daros a todos la bienvenida en este nuevo Vespra Financé. Agradeceros como siempre a todos que nos acompañéis en esta tarde, encima en un día muy intenso de mercados para hablar precisamente de renta variable. Y bueno, como siempre, la liturgia de hoy va a ser como la de otras tardes. Tenemos a un ponente, hoy tenemos a Albert Batiste, a quien ya saludo y le agradezco muchísimo que hoy esté esta tarde con nosotros para hablar un poco de renta variable y en concreto un poco lo que le hemos pedido a Albert es que nos va a compartir un poco su estilo de inversión y va a compartir reflexiones sobre la inversión en renta variable, en concreto un poco sobre el binomio calidad-descuento, ¿vale? Que yo creo que puede dar hoy a un muy buen debate además y buenas preguntas con la jornada que tenemos hoy en los mercados en donde podemos encontrar calidad a muy buenos descuentos. Y nada, y de Albert ya le paso a introducir, analista en la firma Firmash de Andorra. Antes había trabajado en EDM y acumula pues una ya trayectoria en los mercados como analista de renta variable y de renta fija. También máster del IEF de esta casa, con lo cual estamos muy contentos de poderle tener con nosotros. Y nada, sin más, ahora le pasaré la palabra, no sin antes recordaros como siempre que cualquier pregunta que tengáis la podéis poner en el apartado de Q&A que veis en vuestra pantalla de Zoom. Y ya os digo, la idea es que ahora Albert pues, nos hable 25, 35 minutos, lo que considere, y que luego podamos tener unos 15, 20 minutos de preguntas que además, pues ya os digo, ¿no? Con esta situación de mercados seguro que van a salir muchos temas interesantes. Y sin más, Albert, muchísimas gracias por acompañarnos y como se suele decir, the floor is yours. Muchas gracias, Luis. Pues vamos a ver primero, a ver si puedo compartir la pantalla. Vale. Muy bien, pues nada, gracias Luis por la introducción y a todos los ponentes por vuestra asistencia. Y también ya aprovecho para dar las gracias al equipo del IEF por la organización del evento. Antes de empezar, dejadme introducir brevemente Fimarge para aquellos que no lo conozcáis. Fimarge es una gestora que está situada en Andorra la Vella y que se fundó hace más o menos unos 30 años. Y actualmente somos unos 25 empleados. Dicho esto, hoy os vamos a presentar los principales puntos de nuestra filosofía de inversión, que se basa en la selección de compañías de calidad y, en consecuencia, vamos a revisar cómo nosotros definimos una compañía de calidad y cuáles son sus principales parámetros. A modo introductorio, en el mercado encontramos dos grandes estilos de inversión basados en los fundamentales, tales como son pues, la inversión en valor y la inversión en growth. Estoy seguro que la mayoría de vosotros habéis leído y tenéis vuestras propias ideas y vuestra propia definición de lo que engloba cada uno de los estilos. Pero creo que vamos a llegar a un punto en común si clasificamos el estilo value como la selección de compañías que coticen a unos múltiplos bajos, es decir, un múltiplo PER o un EV/EBITDA o un Price to Book bajo. Por el otro lado, tenemos el estilo de inversión Growth, que se basa en la selección de compañías con crecimientos de ventas elevados. Y esto suele venir acompañado de márgenes bajos, ya que estas compañías están invirtiendo para seguir creciendo de forma relevante a lo largo del tiempo. Aquí también podéis ver pues, bueno, algunos ilustres de cada uno de los estilos. Bueno, yo creo que no hace falta que los presente, pero bueno, Benjamin Graham, pues un famoso autor del Intelligent Investor y el Security Analysis, y en el otro lado pues tenemos a Phil Fisher, que también es autor de otro libro muy recomendado, como es Acciones Ordinarias y Beneficios Extraordinarios. En el mercado también encontramos otros estilos de inversión, y aquí hemos querido poner el estilo GARP, que si lo traducimos, esto sería crecimiento a precios razonables. Es decir, el estilo GARP está quizá un poquito a medio camino entre el growth y el value, ya que se focaliza en seleccionar compañías que sigan creciendo sus ventas,
pero que coticen más acorde a los múltiplos del mercado. ¿Y dónde estamos nosotros en este universo? Pues nuestra filosofía, definida a través de 5 parámetros, nos identifica bueno, que aquí lo he querido poner como en un globo, nuestras empresas, que muchas veces se pueden solapar en empresas que tradicionalmente quizá podemos clasificar como value y en otras ocasiones como growth. Dicho esto, ya empezamos en materia y empezamos por el primer apartado de nuestra filosofía, como es la exigencia de unos retornos sobre el capital empleado elevados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del ROCE, del retorno sobre el capital empleado? Pues imaginemos que una compañía ha invertido en una nueva fábrica y pues con la compra de la maquinaria, a la compra del terreno, la propia construcción, ha dedicado un total de 100 millones de euros. Muy bien. A partir de aquí, con esta fábrica, nuestra empresa es capaz de generar un flujo de caja libre o un beneficio neto de 10 millones anuales. Esto representa, si hacemos la división, representa un retorno sobre el capital empleado del 10%. Para nosotros, este 10% sería insuficiente, es decir, lo consideraremos un retorno bajo, ya que nosotros exigimos a nuestras compañías que entreguen a lo largo del tiempo unos retornos sobre el capital por encima del 20-25%. Y os voy a preguntar, ¿por qué esta exigencia? Bueno, nosotros como accionistas entendemos que somos los propietarios de los negocios y como tales somos los agentes que asumimos mayor riesgo, ya que si las cosas se ponen feas, vamos a ser los últimos a recuperar nuestro capital, ya que por delante nuestro van a ir pues primero los empleados, después los proveedores, los bonistas y pues los últimos de la fila vamos a ser nosotros. Para compensar este extra riesgo que estamos asumiendo, nosotros exigimos estas tasas de rentabilidad elevadas a nuestras compañías. Esta exigencia ya nos lleva directamente al siguiente punto, como son unos márgenes elevados, ya que de esta forma podemos obtener de forma consistente unos retornos sobre el capital empleado alto. Es decir, márgenes elevados, pero también tienen que estar protegidos, y creo que esto es un punto muy importante. Porque aquí tenemos que entender el por qué estos márgenes son altos y si se van a mantener en el tiempo. Aquí estoy hablando del análisis de las barreras de entrada. Tenemos que entender si la compañía tiene algún tipo de estas barreras, como podría ser, por ejemplo, una patente. Es decir, la compañía tiene un margen elevado porque tiene la patente que protege versus la competencia que le copie su tecnología. O quizá nos estamos encontrando con una compañía que tiene un tamaño suficiente para ofrecer unos productos a menores precios que la competencia y aún así obtener unos elevados márgenes. Aquí estaríamos hablando de las economías de escala. O simplemente quizá hemos encontrado una compañía que tiene unos clientes muy fidelizados. Por ejemplo, aquí, pues si a un fanático de beber Coca-Cola le dices que se tiene que beber una Pepsi, quizá no se la tome, ¿no? ¿Y por qué hacemos tanta incidencia en este análisis? Pues porque los márgenes elevados tienen un pequeño problema, y es que atraen a nuevos competidores a tu propia industria. Aquí déjame poner un ejemplo de lo que no nos gustaría que nos pasara en ninguna de nuestras inversiones. Yo soy nacido en la zona de Lleida y recuerdo cómo hace unos 15 años los agricultores de la zona comentaban entre ellos los elevados precios que se pagaban los paraguayos. Para los que no lo sepáis, un paraguayo es una variedad de melocotón. Pues por aquel entonces se estaba pagando entre 2 y 3 euros el kilo de paraguayo. Y en el mismo momento se estaban pagando el kilo de manzanas a 40 céntimos. Muy bien, puede ser que los costes sean distintos. Y no era así. Los costes de mantener una producción de paraguayo o una producción de manzana son al final bastante similares. Muy bien. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? La industria de la alimentación no es que tenga unas grandes barreras de entrada, sino que suele clasificarse como una
una industria comoditizada, y los agricultores empezaron a conrear paraguayos atraídos por estos elevados precios. En consecuencia, a lo largo de los años, la oferta empezó a subir y la demanda se mantuvo más o menos estable, quizá subió un poquito. ¿Pero qué hizo el precio? Empezó a bajar. El otro día me estaba tomando una cerveza con un amigo y pues lo típico, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? No sé qué. Y él es agricultor y me comentó que este año les liquidaron, es decir, les pagaron el kilo de paraguayo a alrededor de 50, 60 céntimos al kilo. Imaginad, de hace 15 años atrás que se pagaban a 2 y 3 euros, a este año ya a 50, 60. Es decir, el tiempo y el propio mercado erosionó estos márgenes elevados que estaban disfrutando los primeros productores. Y esto es lo que queremos evitar en nuestros negocios. Por eso hacemos mucha incidencia en el análisis de las barreras de entrada. El siguiente punto es el crecimiento de ventas. Aquí, cuando hablamos de crecimiento, nos estamos refiriendo a un crecimiento secular, un crecimiento estable, que quizá venga apoyado por alguna megatendencia. No estamos hablando de un crecimiento exponencial porque tenemos una nueva tecnología disruptiva en el mercado, o un crecimiento que puede venir acompañado de las subidas de los tipos de interés o del precio de una commodity. ¿Y por qué huimos de este otro tipo de crecimiento? Pues bien, porque creemos que se nos escapa de nuestro propio círculo de competencia. Quizá podríamos analizar si el precio de una commodity está barato o está caro y tener nuestra propia opinión al respecto. Pero creemos que esto es muy diferente a predecir en el momento en el que el mercado lo va a poner en valor. Y tampoco queremos entrar en esta guerra, porque al final estos crecimientos más estables y que quizá en cierta medida están un poquito descorrelacionados del PIB, nos van a proteger en momentos de crisis. Sí que es verdad que todas las compañías son en cierta medida cíclicas, pero todos estaremos de acuerdo que unas son mucho más cíclicas que otras. No hace falta ir mucho atrás en el tiempo para poner un ejemplo claro. Recordamos en el abril 2020, marzo 2020, en confinamientos de COVID, los precios del petróleo, del Brent. Seguro que todos recordamos que se fue a precios de derribo, incluso llegó a cotizar en negativo en algunos días. Pues esta evolución de los precios fue un drama para las compañías petroleras. En cambio, otro tipo de compañía que también se vio afectada por el COVID, pero en menor medida, fue pues, Coloplast, ¿no? Coloplast es una compañía de equipamiento médico que produce bolsas de ostomía. Y anteriormente a la crisis de COVID, podía crecer sus ventas alrededor, digamos, del 8% orgánico anualmente. ¿Qué pasó? Bueno, pues la crisis de COVID, los hospitales llenos de pacientes COVID, ¿y qué decidieron hacer? Retrasar todas las operaciones que no eran críticas. Entonces, Coloplast quizá al año añade 100 millones de usuarios, no tengo el número, pero para el ejemplo creo que no es necesario tener el número, 100 millones al año, y en este contexto de pandemia quizá solo pudo añadir 20 millones. Y esto, evidentemente, perjudicó a su crecimiento. Entonces, en el año 2020, Coloplast reportó un crecimiento orgánico solo del 4%. Bendito problema, ¿no? En comparación con las caídas de ventas que reportaron las empresas petroleras. El siguiente punto es el foco en la generación de caja. Todo lo que os hemos ido explicando de unos buenos márgenes, unos buenos crecimientos de ventas, también se debe ver reflejado en una buena generación de caja. Y para nosotros pedimos que nuestras compañías al menos transformen la mitad de su EBITDA en caja neta. Aquí también indirectamente estamos hablando que nos gustan las compañías que invierten en su negocio a través de la generación de caja libre, pero que no inviertan de una forma desproporcionada, ya que al invertir en tu negocio amplías tu balance, ¿no? Pues contra menores sean estas inversiones y sigas manteniendo tus ventajas competitivas y tu escala y tu know-how, mayores retornos vamos a obtener sobre el capital, es decir, el balance, ¿no?
Por último, no nos gustan tampoco las empresas que están muy apalancadas. Es decir, si podemos elegir, preferimos que no tengan deuda, ¿vale? Y si la tienen, que sea una deuda razonable, que sea una deuda quizá por debajo de 2 veces el deuda EBITDA. Y que si han incurrido en apalancamiento, que sea quizá pues, para financiar una compra. Tampoco somos muy fans de las compras del M&A, somos más fans del crecimiento orgánico. Pero si tiene sentido realizar la compra y puedes ampliar tus ventajas competitivas, vale, ok, te lo acepto. O quizás has tenido que ampliar tu capacidad porque realmente no llegas a dar abasto a tu demanda. Vale, también. Y es que la deuda tiene un problema, ¿no? Que al final se tiene que pagar. Bueno, quizás si es un Estado no. Bueno, bromas aparte. El problema de una deuda muy elevada sería que la compañía tuviera que dejar de invertir en su propio negocio para hacer el repago de esa deuda. ¿Vale? Y dicho todo esto, ya hemos revisado de forma rápida los principales indicadores de nuestra filosofía de inversión. Como son, vamos a repasarlos rápido. Primero, retornos sobre el capital empleado elevados. Segundo, unos márgenes altos y protegidos. Tercero, unos crecimientos de ventas estables y sostenibles. Cuarto, una buena generación de caja. Y quinto, un bajo endeudamiento. Muy bien, ahora ya ha llegado el momento de plasmarlo todo sobre el papel o sobre el Excel, que es más práctico. Entonces, aquí pues vamos a hacer unas previsiones de los ingresos y la evolución de los márgenes, los beneficios, los flujos. A 2, 3, 4, 5 años le vamos a aplicar un múltiplo y aquí obtenemos ya la valoración. ¿De qué nos damos cuenta aquí al final? Pues que nuestras compañías, las compañías que han pasado todos nuestros filtros, suelen cotizar con unas primas versus el mercado en general. Y esto muchas veces nos puede llevar a dudas de que si esto realmente va a ser una inversión, una buena inversión a futuro, ¿no? Pero nosotros en nuestro día a día no estamos dispuestos a pagar un sobreprecio por productos de calidad. Es decir, cuando vamos a cenar a un restaurante fuera, ¿nos vamos a tomar un vino que vale 1 euro o 2 euros? Pues no, seguramente no, porque sabemos que la mañana siguiente vamos a tener un buen dolor de cabeza. O quizá, para poner un ejemplo un poquito más sano, para los que les gusta ir al monte, seguramente se van a comprar unas botas de montaña que sean ya especiales para este tipo de excursiones, ya que si te compras una bamba un poquito más simple o un poquito menos adecuada para el deporte que vas a realizar, probablemente cuando termines la excursión no, pero el día siguiente te vas a levantar y los pies te van a doler. ¿Por qué? Pues porque tendrás o rozaduras o tendrás ampollas, porque no llevas un buen calzado. Entonces, en nuestro día a día estamos dispuestos a pagar de forma usual un pequeño sobreprecio, una pequeña prima para un producto de calidad. Pues, ¿por qué no hacemos lo mismo para cuando hemos encontrado una buena empresa? Tampoco debemos olvidar que los múltiplos al final son una foto estática, ¿no? Y nosotros estamos aquí para largo plazo al final. Es decir, vemos la inversión más bien como una película. Y cogiendo un horizonte temporal a largo plazo, vemos que el múltiplo pagado al inicio cada vez tiene menos importancia. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos un estudio que realizó Morgan Stanley que descompuso el resultado del S&P 500 entre 1990 y 2009. Lo descompuso en cuatro parámetros: el crecimiento del free cash flow, la variación del múltiplo, el crecimiento de los márgenes y el crecimiento de los ingresos. Si nos vamos a la barra de más a la izquierda, en el primer año vemos que el 50% casi del retorno viene por la variación del múltiplo. Pero ya os hemos dicho que aquí nosotros estamos en el largo plazo. Entonces, si vamos a la barrita de más a la derecha, a los 10 años, podemos ver que el peso, que es el que está en amarillo, el peso de la variación del múltiplo tiene muy poca incidencia. Es decir, al final,
la cotización de la acción va a reflejar la evolución de los fundamentales, es decir, crecimiento de las ventas, variación de los márgenes, crecimiento del free cash flow. Y en definitiva, por eso nosotros no nos obsesionamos en encontrar historias que coticen con mucho descuento o con descuento. No nos importa pagar una pequeña prima por una acción que tenga una calidad contrastada. Porque al final vamos a tener unos buenos resultados si hemos hecho un buen análisis previo. Dicho todo esto, quizá ya es momento de entrar en algún ejemplo que tenemos de compañía en nuestros fondos. En este caso, hemos elegido Ergomed. Ergomed es lo que se conoce dentro del sector farmacéutico como una CRO, una Contract Research Organization. ¿Qué son estas compañías? Bueno, son empresas que las farmacéuticas contratan para realizar desde los ensayos clínicos hasta los fillings a los reguladores, ya sea la FDA o la EMEA aquí en Europa. Es decir, cuando digo trabajo de ensayo clínico, pues me puedo estar refiriendo a la captación de clientes, a la gestión de los datos, a tratar temas de regulación, etc. Ergomed tiene dos divisiones, ¿vale? Principalmente la primera es la pura de CRO, que es lo que os he ido explicando, y la segunda es la división de farmacovigilancia, que consiste en la recolección y control de posibles efectos adversos que puedan tener los medicamentos tan punto están en mercado. Y esto está exigido por regulación en los países desarrollados, es decir, en Japón, en Europa y en Estados Unidos principalmente. De hecho, un poquito la presentación de lo que hace nuestra compañía, vamos a revisar si cumple con todos nuestros parámetros. Aquí a la derecha podéis ver los fundamentales. El primer parámetro que nosotros hablamos era retorno sobre el capital empleado, es decir, unos ROCEs por encima del 20-25. Pues bien, aquí tenemos lo que para el 2022 estimamos que Ergomed nos va a retornar, bueno, si nos va a dar un ROCE del 71%. Si vamos al ratio ROE, pues sería un 23% y un ROA sería del 21%. El siguiente punto es revisar que tengan los márgenes elevados. Aquí tenemos el margen EBITDA, que estimamos que sea de alrededor del 21, muy similar a los últimos años. También hemos dicho que tienen que estar protegidos, ¿no? Pues dentro de todo, Ergomed tiene principalmente dos barreras de entrada. La primera es las economías de escala, porque Ergomed es una referencia en el tema de farmacovigilancia. Entonces, al tener tanta escala dentro del mercado, puede obtener unos buenos ratios de utilización de sus empleados y con lo cual puede obtener unos mayores márgenes que la competencia, que quizá no tienen tanto trabajo para cada empleado que tienen. La otra barrera de entrada es unas tasas de retención de los clientes altas, ya que los contratos suelen ser a largo plazo, ya sea 3 o 5 años, es decir, lo que dure un estudio o ensayo clínico, y en el caso de la farmacovigilancia, pues se suele empezar con, creo que eran unos 3 años más o menos el primer contrato. Pues, ¿cómo lo valoramos esto? Pues si cogemos sus ventas, que han doblado en los últimos 4 años, nos damos cuenta que alrededor del 60% de sus ingresos provienen de los mismos clientes que tenían en el año 2015. A pesar de todo este crecimiento, sí que han ganado nuevos clientes, pero sus propios clientes han seguido con ellos y les han ampliado sus pedidos. Otro punto que teníamos en nuestra filosofía era el crecimiento. En los últimos años, Ergomed, como ya he dicho, ha conseguido doblar sus ventas de 40 millones a unos casi 90 que está reportando ahora, creo. Bien, de cara a futuro, ¿qué nos espera? Pues vamos a seguir con este crecimiento de alrededor del 10-12%. Y principalmente encontramos dos tendencias que van a apoyar este crecimiento. El primero, en el sector en la división de farmacovigilancia, una mayor regulación en los países emergentes, que actualmente no existe. Es decir, cuando India y China empiecen a requerir los mismos servicios de control de los medicamentos que exigen las instituciones europeas o las americanas, esto va a favorecer a un líder de mercado como es Ergomed.
Y en la otra división, la de los ensayos clínicos, Ergomed está especializada en la realización de estudios oncológicos y de enfermedades raras. Pues bien, también se verá beneficiado por una mayor inversión en desarrollo de nuevos fármacos, ya sea fruto de las biotech o de las grandes farmacéuticas, porque al final estas grandes farmacéuticas también están en el final de muchos de sus actuales medicamentos, como pues, esto se refiere como una patent cliff, es decir, cuando le cae la patente, entran los biosimilares, etcétera, y esto la propia farma tiene que ir generando nuevos medicamentos para seguir protegiendo sus ventas y sus márgenes. Y de forma indirecta, Ergomed se va a ir beneficiado de esta mega tendencia. A continuación tenemos la generación de caja, que habíamos dicho que tenía que ser de al menos el 50% del EBITDA. Muy bien, aquí tenemos que el ratio Free Cash Flow Sales, ventas, es del 19%, y si el EBITDA es del 21%, pues cumple ampliamente con este requisito. Consecuencia de todo esto, pues Ergomed está cotizando con una clara prima versus el mercado, ¿no? Como podéis ver un poquito más abajo en el apartado de valoración, con un múltiplo PER esperado para este año 2022 de 33 veces o un EV/EBITDA de casi 19, mientras que el Free Cash Flow está alrededor del 5%. Dicho esto, perdonad, la deuda. Evidentemente, Ergomed está en una posición de caja neta que le permitiría, si fuera el caso, que invertir en otras compañías más pequeñitas para ir añadiendo en su propio portfolio de estudios. ¿Vale? Pero no, de momento no es algo que tengamos nosotros contemplado en ninguna de nuestras estimaciones. Pero es una opcionalidad que está allí. Y nada, ya para ir terminando, dentro de nuestra cartera pues tenemos otras compañías que cumplen con los criterios que tenemos aquí, pues quizá aquí destacar pues Alphabet, ¿no? La matriz de Google, que todos conocemos, ya que seguro que hoy habéis revisado pues ya sea el Gmail o sea el buscador de Google o el Google Maps, seguro que lo habéis revisado más de 10 veces en el día de hoy. También tenemos a Novo Nordisk, líder de insulinas a nivel mundial. Luego también tenemos aquí pues, Fox Factory, que es una empresa que se dedica a realizar suspensiones de bicicletas. Y pues también podemos destacar pues, a Sabloy, ¿no? Líder en temas de seguridad de los hogares. Bueno, y ya para terminar, pues cómo ha ido esta filosofía en nuestros fondos. Aquí os presentamos el Fimarge Balance Portfolio Fund, que es nuestro fondo insignia, que es un fondo mixto, que se compone por un 70% de renta fija y el otro 30% renta variable. Entonces, si cogemos la evolución desde el año 2013, podemos ver que obtenemos un 3,1% anual o un 28% acumulado, mientras que si lo comparamos con un índice solo del 33% de bolsa, cogido como el MSCI World, pues estamos por encima de ellos. Bueno, también pues aquí pues también podemos ver que en la categoría quedamos bastante bien, ya que pues Morningstar nos da las 4 estrellitas. Y pues nada, dentro del 30% de bolsa, que no lo he comentado, nosotros hacemos una selección de 30 compañías y esta selección suele estar bastante equiponderada, es decir, un 1% para cada compañía más o menos. Y en base al tiempo, pues el propio mercado nos las va pues subiendo un poquito, bajando un poquito. Y eso es nuestro trabajo principalmente. Y pues yo con esto ya casi termino mi intervención, Luis. Y bueno, creo que pues ya sería el momento pues, de abrir el turno de preguntas o dudas o aclaramientos que quizá puntos que no han quedado del todo claros. Perfecto. Bueno, oye, muchísimas gracias, Albert, que además te has ceñido escrupulosamente el tiempo. Tenemos algunas preguntas y yo también tengo algunos comentarios personales, pero empezaremos un poco por lo que nos dice la audiencia, que además era una pregunta muy pertinente. Te preguntaban por el caso concreto de Inditex, si encajaría dentro de esta categoría que nos has definido también o parametrizado ese terreno de compañías de calidad. Y también me atrevo a extenderte un poco más la pregunta más genérica
de interés. Ya sabéis que en todas estas sesiones procuramos que sean enriquecedoras para cualquier inversor ahorrador que nos esté escuchando, que es un poco también tu opinión general sobre el mercado español, ¿no? Que siempre hemos visto que en la pantalla de compañías seleccionadas estaba Grifols, que puede ser o puede caer en la categoría de compañía de calidad, aunque es verdad que tienen bastante deuda o una deuda que no es menor. No sé un poco tus pensamientos con Inditex y un poco tu valoración más general sobre el mercado español, si es más calidad, más cíclico, los retos que tiene para un inversor, imagínate que solo se ciñese al mercado de acciones nacional. Vale. Bueno, Inditex la hemos tenido en el pasado, pero es decir, sí, por nosotros cumple con todos nuestros requisitos o casi la inmensa mayoría de ellos y la hemos tenido en cartera, ¿vale? Pero en los últimos tiempos, con estas últimas correcciones, hemos encontrado otras compañías que nos parecen que tienen un riesgo-retorno un poquito más elevado y esto ha sido el fruto de su venta, ¿no? Es decir, nos encanta el estilo de gestión que tienen en Inditex, de renovar constantemente sus productos en sus tiendas, ¿no? Su pequeño lead time que tienen para entregar nuevas colecciones, a su exposición al crecimiento online también, que son unos referentes en el mercado. Sí, nos gusta mucho Inditex, pero al final nosotros solo podemos elegir, es decir, nos automarcamos nosotros el elegir solo 30 compañías. Es decir, tenemos un watchlist que más o menos se compone de unas 100, 120 compañías que tenemos controladas o que fácilmente nos podríamos actualizar de cómo ha ido todo el resultado. Pero al final tenemos que elegir y no podemos jugar todas las cartas. Y referente a Grifols, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Grifols la tenemos actualmente en cartera y, pues sí, tiene un problema de una deuda muy relevante, ¿no? Especialmente después de la última compra que ha realizado de Biotest y que, bueno, dio unas guías de futuro de crecimiento y tal que nos parecieron más o menos aceptables. Pero aquí vamos a ver si en un futuro va a ser capaz de integrar o no, o cómo van a salir las nuevas proteínas, que fue el principal motivo de la compra de Biotest. A ver cómo va a ir evolucionando en el tiempo. Sí que es verdad que estamos muy pendientes de ella y debemos seguir monitorizando de manera cercana, especialmente la evolución de la deuda. Pero bueno, tiene unas barreras de entrada espectaculares, es un oligopolio, como bien ya tú sabes, unos márgenes también elevados y una demanda de producto también que sigue creciendo a lo largo del tiempo. En el tema que hemos comentado del mercado español, bueno, si nos referimos solo al IBEX 35 quizá, pues muchas de sus compañías quizá no cumplen estos criterios porque al final son un poco más cíclicas, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en los bancos que dependen en gran medida de la evolución del tipo de interés o quizá la típica Iberdrola o la típica Telefónica, que su otro problema es que los retornos sobre el capital son bajos. Es decir, bueno, no terminan de cumplir con nuestros requisitos. Entonces, nuestro universo de inversión principalmente está basado en Europa y Estados Unidos, pues encontramos otras opciones más atractivas en otros mercados. No sé si más o menos te he respondido tus dudas o las dudas de la audiencia. Totalmente. Con respecto a un tema, es verdad que nos hemos centrado mucho en el aspecto de la calidad de las compañías, pero Borja, por ejemplo, te pregunta un poco tu valoración actual, entrecomillado el tema de burbuja o no en los mercados, aunque es difícil hablar de mercados en general, y un poco qué expectativas tienes con respecto de nuevo a los mercados, que es complicado de hablar en general, en un entorno previsiblemente, como ya sabemos y yo creo que ya lo reflejan los precios, de mayor inflación y unos tipos de interés que necesariamente pues este próximo año van a ser más elevados. No sé si ya este ajuste nos pondría en una tesitura de valoraciones más cómodas o si todavía podemos esperar más corrección sabiendo que nadie tiene la bola de cristal, ¿eh? A ver, ya te has respondido tú, no tenemos una bola de cristal. Nosotros dedicamos el 80-90% del tiempo de nuestro tiempo en el análisis de los fundamentales de dichos negocios.
Pero el otro día con un compañero estuvimos mirando un poquito de todos estos temas de la inflación y tal, y cogiendo los últimos 30 años nos daba que 13, creo que eran 13 años la inflación había sido positiva, mientras que otros 16 había sido pues más o menos flat o quizá un poquito ligeramente muy flat, es decir, por debajo del 2. Cuando comparábamos los años de inflación versus los años que no había inflación y lo que había hecho el mercado, es decir, el mercado de valores, los resultados no habían sido muy distintos. Es decir, a ver si puedo, un momentito, a ver si encuentro, pero que ya te digo que al final era la evolución del mercado no estaba tan marcada por este tipo de evolución. Sí, claro está que puede ser que tengamos una compresión de múltiplos, pero también quizás sea saludable, ¿no? En el corto plazo, no sé. Ya te digo, yo aquí me enfoco en que no tenemos una bola de cristal, tenemos unas buenas compañías en cartera y aquí vamos a centrar nuestro esfuerzo en seguir seleccionando buenas compañías y que sigan siendo buenas a futuro. Y el Totalmente. tema de inflación, mira, hubo 13 años que la inflación estuvo por encima del 3% de los últimos 30, ¿vale? Y de estos 13 años encontramos que 7, el Eurostoxx, el Stoxx 600, el de Europa, estuvo en positivo y 6 en negativo. Por contra, 16 años estuvo la inflación por debajo del 2 y 12 de estos años fueron positivos para los índices y 4 fueron negativos. Y en el S&P 500 la historia es un poquito más larga, pero los ratios son bastante similares. Es decir, en entornos de inflación, las bolsas también tienden a hacerlo bien. Quizá lo hacen mejor en entornos de inflación controlada, puede ser. Pero ya te digo, aquí al final es un poquito hacer el ejercicio de la bola de cristal y nosotros no estamos aquí para predecir lo que hará la bolsa en el siguiente año. Saldremos en cualquier caso de dudas bastante. Yo creo que en los 2 próximos meses iremos viendo, todo esto se irá despejando. En línea con lo que decías de centrarse en una compañía, Xavier te pregunta específicamente por PayPal, que bueno, presentó hace pocos días un poco Miss Expectations, que se dice en inglés, y te pregunta un poco tus reflexiones al respecto, si todavía seguís creyendo en el valor. Bueno, seguimos creyendo en el valor a largo plazo de PayPal, pero ahora quizá debemos de hacer un poquito de análisis de lo que ha ocurrido. Es decir, en el último año especialmente, ¿no? En el 2020, 2021, hemos estado confinados y las compras online se han disparado de forma relevante. Y esto PayPal ha sido uno de los claros beneficiados. Ahora mismo, pues ya hace más o menos un año que ya podemos salir quizá con mayor facilidad y tenemos otras opciones de ocio. Y esto especialmente ha dañado pues, los crecimientos a corto plazo de PayPal. Pero si nos vamos a un periodo medio o largo plazo, estamos seguros de que vamos a seguir comprando, es decir, la tendencia de mayor compras online va a seguir favoreciendo a la tesis en el valor. Pero bueno, sí que es verdad que la última publicación pues, fue un poquito... Yo diría que publicó justo en línea de estimaciones y las guías para futuro sí que fueron un poquito flojas. Sí, sí. Ahora vamos a revisar un poquito si se va manteniendo y quizá hagamos una call con el equipo de inversores de PayPal para ver cuál es su opinión y qué tal piensan o cuál es su idea. Con respecto, hemos hablado ahora mucho de renta variable, pero es verdad que nos señalabas y te pregunta Diego que gran parte del fondo, de este fondo insignia, sobre todo está invertido en renta fija, ¿no? Entonces, aquí sí que es verdad que si bien en renta variable, pues oye, muchas compañías, ya veremos qué compañías pueden navegar por un entorno de inflación, los títulos de renta fija sí que parecen mucho más condenados, y así lo dice la evidencia empírica, de decir, oye, si tú tienes un cupón del 3 o estás dando un 3, 4 o 2 y la inflación se te sitúa en el 6, 7,
tienes un earnings yield negativo. Entonces, un poco te preguntan aquí a nivel de categoría de activo, qué puede esperar un inversor en renta fija estos próximos años con una inflación que, aunque no tengamos la bola de cristal, sí que previsiblemente puede ser muy superior a lo que hemos tenido los últimos 10 años, ¿no? Que han sido de una inflación seguramente artificialmente baja. Sí, sí, sí. Vale, en temas de renta fija, nosotros utilizamos más o menos el mismo criterio de inversión, es decir, por ejemplo, antes has comentado el tema de Grifols, nosotros tenemos Grifols también en la parte de crédito, ¿vale? Tenemos deuda de Grifols y acciones, ¿vale? Entonces, ya aplicamos estos criterios para intentar obtener unas compañías que sí que están endeudadas en este caso, porque tienen emisiones en crédito, evidentemente, pero que cumplan con unos requisitos de calidad y que sean sostenibles y que no tengan un apalancamiento muy, muy exagerado. ¿Qué esperamos para los siguientes años? Pues la verdad es que el entorno será bastante complicado y pues tampoco tenemos una bola de cristal, pero aquí lo que estamos haciendo un poquito es coger duraciones cortas y una enorme diversificación de los emisores. Sobre todo aquí lo que nosotros intentamos hacer es reducir, primero, tener una duración controlada y bajita y reducir el riesgo de crédito. Es decir, que no tengamos ningún default en ninguno de nuestros bonos. Y pues a partir de aquí veremos cómo se comporta el mercado, porque sí que es verdad, pues que como has dicho tú, con una inflación más bollante en los siguientes años, pues las perspectivas de renta fijada pues son más bien pobres, ¿no? A todo esto, nosotros estamos ultimando ya para lanzar un fondo que sería full invested, ¿vale? Sería full equity con el mismo estilo de inversión y tal. Y en los próximos meses, no sé si será un mes o dos, esto ya es tema de regulación y de aprobación y tal, de folletos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a lanzar una clase 100% invertida, fruto de que pues, vemos en la renta fija pues, un producto difícil de obtener unas ganancias relevantes. Y una última pregunta y ya iremos acabando la sesión. No sé si alguien más se animará, pero te preguntan, no ha salido en la sesión. Creo recordar que en la slide que nos has compartido, la verdad es que el grueso de compañías de calidad eran europeas y americanas. Te preguntan un poco por Alibaba, que es uno de estos muchísimos casos, no es el único, pero sí que es muy paradigmático de compañías que pueden tener unos fundamentales muy sólidos y en cambio una valoración o unos precios que no, digamos, no van en sintonía con la calidad de esos fundamentales por motivos varios. No sé si, Albert, tienes opinión al respecto o si es igual un tipo de compañías que os quedan lejos. La verdad es que ya tenemos suficiente trabajo con las compañías que tenemos aquí en Europa y en Estados Unidos. Sí que hemos seguido un poquito pues toda la evolución de China, ¿no? De esto que han hecho de la nueva regulación en las tecnológicas, ¿no? Ocasionó caídas en Alibaba, en Tencent, pero no puedo ir más allá, la verdad. Desconozco el tema, no me voy a atrever a decirla, no voy a dar una opinión sobre Alibaba, lo siento, se escapa. No, se mezclan muchas cosas. O sea, yo también, sin ser tampoco experto, sí que es verdad que se mezclan tres cosas. Normalmente ya se te mezcla el pilar de fundamental, que lo hemos hablado hoy extensamente. Luego hay el pilar de precios y de los flujos de capital, cómo, oye, la psicología de mercados influye. Y luego encima, en el caso de Alibaba, también tienes el riesgo geopolítico, geoestratégico, que te añade una complejidad a los flujos de capital y todo esto, que encima en el caso de Sí, China, como la política es una caja negra muy difícil de predecir, te añade ahí un elemento de incertidumbre estructural que siempre te va a cotizar, o sea, siempre te va a condicionar un poco del descuento, ¿no? En la valoración, que es un sí, poco, es muy por típico mucho hacer la que tú comparación, ¿no? cuantifiques. Sí, es muy típico hacer la comparación de que las empresas chinas cotizan con descuento versus las americanas, este gap se tiene que cerrar. Bueno, bueno, quizá este descuento esté justificado por estos temas que has comentado, de si la regulación, de si que es una caja negra, qué contabilidad tienen. Es complicado, la verdad. No estamos en, no puedo expresar más opinión y estar más de acuerdo en lo que tú has dicho, ¿eh? Pero no tengo opinión, lo siento. Totalmente. Y la última, y ahora sí que cerraríamos, que es de Pere Ventura,
aparte de dar la enhorabuena por la conferencia, te pregunta un poco por el posible impacto que pudierais o que esperáis vosotros que pueda tener pues, una subida de tipos / subida de inflación en vuestra selección de valores. Bueno, saludar a Pere, ¿cómo estás? Y bueno, pues aquí al final, como he dicho, si nos mantenemos en nuestra selección de valores que no se ven influenciadas por los eventos macros, es decir, se ven influenciadas hasta cierto punto, ¿no? Pero que pues, sus fundamentales siguen siendo fuertes, esperamos que a lo largo del tiempo este impacto que pueden tener de compresión de múltiplos se vaya diluyendo por el propio crecimiento de nuestras compañías, el propio crecimiento de las ventas, mantener los márgenes elevados. Es decir, lo que he dicho, que las cotizaciones sigan reflejando los fundamentales de los negocios. Y aquí sería mi respuesta, ¿no? De que puede ser que tengamos un año tontorrón o 2 años, quién sabe, pero si seguimos invertidos en buenas compañías, al final el mercado nos lo va a premiar. Totalmente. Oye, me parece un muy buen mensaje para concluir esta sesión. La verdad, de nuevo, oye, me uno a la felicitación de Pera y agradecerte la claridad y el repaso de los elementos que configuran o hacen que una compañía sea de calidad, que yo creo que es un muy buen barco para navegar los mercados en cualquier condición y más en los entornos de volatilidad e incertidumbre que nos vamos a enfrentar en los próximos ejercicios. Seguro que es de las pocas cosas seguras que tenemos, y agradecer también de nuevo a todos los que nos habéis acompañado y a las interesantes preguntas que habéis compartido. Y nada, si Dios quiere y demás, pues nos veremos en 2 semanas en una nueva sesión. Y Albert, no, muchísimas gracias por acompañar-nos avui. De res, Fins aviat. Lluís, i també donar moltes gràcies a tots els assistents a la sessió. Moltes gràcies. Totalmente. Como siempre, ya sabéis que colgaremos la sesión en YouTube, así que cualquiera que de esto la podrá seguir por redes. Y gracias a todos y buenas tardes. Adiós.